Proverbios 16, del 1 al 5. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Abominación sea a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. He titulado este mensaje Tomando decisiones sabias. Muchos de nosotros en su momento nos hemos arrepentido de una mala decisión que hemos tomado y que quizás en su momento nosotros pensamos que fue la mejor decisión, pero en realidad nos damos cuenta que no ha sido así. Nosotros vemos a Salomón, uno de los hombres más sabios, que escribe este proverbio que lleva como título Proverbio sobre la vida y la conducta. Debemos revisarnos y preguntarnos cómo está mi vida y cuál es la conducta que yo tengo. Porque es importante preguntarnos de qué estamos adoleciendo, qué es lo que hay dentro de nosotros, que a causa de eso estamos teniendo muchas cosas que al final nos están afectando. Porque no tenemos un dominio propio, porque no tenemos un balance, y por eso vemos altas y bajas emocionalmente. Y es muy importante reconocer que Dios no trabaja con gente sentimental y emocional. Dios trabaja con gente espiritual, donde sus emociones y sus sentimientos los ha llevado a Dios. Emociones y sentimientos que al final son carnales. Por eso el hermano Santiago, a través de la palabra del Señor, nos dice: ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre ustedes? ¿No es de sus propias concupiscencias que combaten dentro de ustedes mismos? Pensamientos, sentimientos, emociones, porque queremos algo que nosotros no nos hemos ganado. Y aquel que anda en el Espíritu no anda buscando algo que logre ganarse, no anda buscando algo para alcanzar algo, sino simple y sencillamente trata de agradar a Dios, porque ha muerto para su carne, ha muerto para su yo. Muchas veces nuestra conducta en la vida siempre es tomar decisiones a la ligera y no reflexionamos en las consecuencias que éstas pueden traer a nuestra vida. Podemos nosotros ayudar a alguien porque tenemos mayor experiencia en algún asunto, pero si en el asunto que nosotros estamos ayudando de por medio va la injusticia, su final no va a ser bueno, porque al que usted está apoyando, ayudando a salir adelante, al final será el mismo que lo va a criticar, el que lo va a señalar, el que le va a decir que usted ha aprendido muchas maneras, formas, por no decir mañas, para alcanzar éxito y metas, y tal vez no fue así. Dios permite que cada uno de nosotros pasemos una escuela, cada uno de nosotros pasemos un desierto. Por eso Jesucristo lo vemos, que Él fue llevado por el Espíritu al desierto, y no para ser condenado, no para ser destruido, sino para que el desierto revelara lo que había en Él. Las situaciones de la vida, lo que enfrentamos, nos va a ayudar para que nosotros tengamos un aprendizaje. Es por eso que debemos nosotros entender que todos somos iguales, pero no todos estamos en el mismo nivel. Alguien que acaba de salir de su primaria no puede estar
juntamente con alguien en quinto año. No puede ir a la universidad. Tendrá que pasar su primer año y terminar su secundaria. No creo tampoco que usted tenga el deseo de decirle: yo te espero por mientras llegas a quinto año y luego continuamos estudiando. Usted sabe que la carrera es de cada quien y cada quien tiene que pasar su proceso de la vida, que eso no podemos cambiarla, no porque solamente tenga lógica, sino porque es parte del aprendizaje, y que habrán personas que sí tienen capacidad pero no tienen la voluntad, y muchos de nosotros no tenemos la voluntad pero sí la capacidad. Yo creo y pienso que no hay gente torpe, pero sí gente que no tiene voluntad, que no quiere disciplinarse, que no quiere esforzarse para trabajar en la área en la cual está debilitado. Por ende toma decisiones de las más sencillas, por no decir tontas, y eso le trae consecuencias terribles, y al final quiere estar donde está otro, cuando aquel ha trabajado por eso. El camino del cristiano es un solo camino, donde todos pasan aquellos que son justos, pero el camino del injusto tiene muchos atajos. Se parecerá al justo, se parecerá a aquel que está trabajando en cada área, pero no es igual, porque aquel que ha tomado atajo, al final usted lo va a encontrar en situaciones de estrechez, en situaciones de llanto. No es lo mismo que usted ahorre para sus vacaciones, que usted tome un préstamo para sus vacaciones. Porque el tiempo que si usted se pasó ahorrando para sus vacaciones fue un tiempo que se abstuvo y trabajó en esa área suya. A diferencia que usted pidió un préstamo y se lo dieron, pero sabe que el próximo año no tendrá vacaciones porque ya las debe. Entonces, si usted vuelve a tomar otro préstamo, de hecho, que usted vivirá el resto de su vida condenado a una deuda, y usted será esclavo de al que le debe. La Biblia menciona y dice: porque no pedirás prestado, sino que dará prestado. Y muchos pensamos que eso es una cuestión de magia, y no es cuestión de magia, es una cuestión de sabiduría, es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de trabajar en esa área hasta que Dios sea el que nos edifique. La escritura dice que en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero perece. ¿Por qué? Porque le faltó cordura, sabiduría, inteligencia. Dice que con sabiduría, conciencia, inteligencia se llena una casa de todo bien preciado. Pero lo que se nos hace difícil que es tener ese dominio propio, trabajar en esa área. Es por eso, y es por lo cual es muy importante que antes de tomar decisiones que pueden afectar nuestra vida, tanto para bien como también para mal, nos hagamos algunas preguntas. Y esas preguntas son importantes para tomar decisiones sabias. La escritura menciona y dice que una pequeña mosca hace ¿qué? Heder, dañar, destruir el perfume del perfumista. Así será una pequeña locura en aquel que ha trabajado fuertemente y sabiamente. Por eso nosotros debemos de decir: no puedo cambiar, debo de vivir como Dios manda. La escritura menciona y dice de un joven llamado José, y esta historia es conocida por todos aquellos que hemos leído la palabra. Y dice que José por un sueño fue activado, y un sueño lo mantuvo aún en medio de sus dificultades. Y a través de ese sueño, cuando estuvo en de Potifar, le dijo a la mujer de Potifar: no puedo, porque hay distracciones en el caminar del hombre, hay distracciones en el caminar de la vida del cristiano, y esas distracciones te pueden costar tu carrera espiritual. El apóstol Pablo habla de una carrera
Y dice: corramos la carrera todo de modo que la alcancemos. Aunque algunos corren la carrera por una corona corruptible, mas nosotros la corremos por una incorruptible. El cristiano debe de perseverar así como el buen atleta lo hace. Su vida espiritual debe de ser una vida de continuo en continuo en santidad y aprendizaje, a tal manera de llegar a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Dios no te va a entregar un perfume, ni va a poner un perfume en un vaso sucio. Dios va a poner su perfume, Dios va a poner su unción, Dios va a poner su gloria en un vaso que está limpio. Pero para eso necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Para eso necesitamos la inteligencia que viene de Dios. Para eso necesitamos una vida comprometida con Dios. Hay una frase: la vida nos da opciones, pero somos nosotros las que tomamos decisiones. Yo no sé si a usted le pasó, pero de repente usted está en la graduación de su 6º grado y usted mira que todos están, y de repente usted dice: mi compañero Julano, Mengano y Perencejo no está. Y de repente se da cuenta que lo reaprobaron, porque aunque trató de llevar las clases en vacaciones, reprobó nuevamente. Y alguien puede decir: ¿será que no es tan inteligente? Y no es eso, es que no tiene compromiso. Si usted viene a la iglesia a oír mensaje y no lee la palabra, usted no está comprometido. Si usted viene a la iglesia y no está interesado en la doctrina, si usted viene a la iglesia y no está interesado en la academia, usted de hecho no está comprometido. El compromiso no lo hacemos solamente con la iglesia local, lo hacemos con nosotros y con Dios. Es una relación que nosotros llevamos completamente con Dios. La escritura dice: no se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que hombre siembra, eso también va a segar. ¿Qué es lo que estamos segando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué área estamos trabajando? ¿Y en qué área nos hemos descuidado? Hay otra frase importante: la vida es tomar decisiones y asumir sus consecuencias. Alguien por primera vez tomó, va a asumir sus consecuencias, porque no sabe si esa primera vez que tomó se va a descontrolar. Por eso es muy importante que nosotros seamos sabios para tomar decisiones sabias. Porque si la vida es tomar decisiones, debo de tomar también en cuenta que yo voy a asumir mis consecuencias, sea para bien o sea para mal. Debemos de reconocer que el enemigo, cuando no te puede atacar abajo, te va a atacar arriba. Y muchas veces abajo te comportas humildemente, pero cuando subes de nivel comienzas a comportarte mal. Y al final el enemigo sabe de qué manera puede bregar contigo para llevarte a la destrucción. Hay gente que en su pobreza se ven humildes, pero cuando la economía va creciendo, la soberbia, el orgullo va creciendo, y comienza la murmuración y señalar al uno y al otro, y al final su progreso sirvió para destruirlo, porque tomó atajo, porque no fue procesado. Es por eso que si queremos tener una buena vida, tenemos que tomar buenas decisiones. Debemos de preguntarnos cuáles serán esas preguntas que debo de hacerme para tomar decisiones sabias. Como primer pregunta, ¿es la voluntad de Dios? Me llenaba de gozo que una hermanita me decía: ¿sabe, pastor? He llegado a entender lo siguiente, que el dinero hoy es y mañana no es. Porque el dinero se te puede ir de las manos de la noche a la mañana, pero la sabiduría que Dios te va dado ahí va a permanecer. Sabiduría para comportarte como Job. Sabiduría para comportarte como Abigail,
que actuó sabiamente. Pero ¿qué hay cuando no tienes sabiduría y ese desastre viene contra ti? Algunos terminan ahorcados, otros terminan ebrios, otros terminan en la drogadicción. Simple y sencillamente porque no tienen esa sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces no toman en cuenta a Dios, y las cosas que las hacen fuera de la voluntad de Dios. Mira lo que dice Proverbio, donde hemos leído: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta. ¿De qué? De la lengua. Debemos de reconocer que hacer planes y tener proyectos es bueno, pero el mejor y lo sabio es buscar primeramente la voluntad ¿de quién? De Dios. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema es que al no leer la palabra, nuestra mente sigue en lo mismo. El humanismo te persuade y te daña, te destruye. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, fue Saulo. Y dice que mientras él comenzó a caminar y se conducía hacia Tarso, se encontró con Jesucristo, una luz resplandeciente. Y dice que ese encuentro fue tan tocante que él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. El apóstol Pablo ahora se convierte en apóstol y comienza a decir: porque todo mi conocimiento lo tengo por basura por asirme a Jesús, por seguir a Jesús, por conocer a Jesús. Muchos de nosotros decimos: Señor, ¿qué está pasando con mi situación? ¿Qué es lo que está ocurriendo con mi proyecto? ¿Por qué mi proyecto no funciona? Y estamos casi por terminar el año. Y es muy importante reconocer que si no hemos alcanzado las metas, ni tampoco vemos que la vamos a alcanzar, debemos de preguntarnos por qué. Si hemos trabajado arduamente por lo que anhelamos, por lo que deseamos, pero no lo hemos alcanzado, ¿a qué se debe? Se debe a que la voluntad de Dios no ha estado ahí. El apóstol menciona y dice: todo mi conocimiento, todo lo que yo soy, lo tengo por basura. Nada de lo que has alcanzado lo has alcanzado por tu sabiduría o por tu humanismo. Los has alcanzado por la gracia y la voluntad de Dios. Por eso habrán muchos que ya para este momento están cansados y sienten que no pueden terminar el año, o les da igual si termina o no termina el año. No están motivados por la vida, no tienen el entusiasmo de la vida. Simple y sencillamente, ¿por qué? No es que no hayan trabajado, es que la voluntad de Dios no ha estado ahí. Es que han trabajado por lo equivocado, han trabajado por las añadiduras y no han trabajado por lo que genera vida, por lo que genera paz, por lo que genera gozo, por lo que genera estabilidad. Y alguien inestable será como las olas del mar. Un día estará decaído y otro día estará alegre. Un día estará rugiendo y otro día estará en silencio. Pero alguien que es estable es porque no espera de él ni espera lo que va a lograr. Espera en Dios y confía en Dios. La escritura habla de un hombre pobre, olvidado, pero sabio. Y cuando hablamos esa parte nadie la quiere, pero Jesucristo de esa manera se comportó. Pobre, nadie lo quería, menospreciado, perseguido,
porque hablaba sabiduría. El insensato, cuando usted habla sabiduría, le parece locura. El insensato, cuando le dice a usted que tome en cuenta a Dios y que tome la voluntad de Dios, dice: eso es locura. Hay muchos que arrancaron desde abajo y Dios los ha levantado, y hoy tienen 2 pesos, pero ellos creen que tienen a Dios. El que tiene a Dios tiene la sabiduría, porque ese hombre se llama Jesucristo, el que vino a liberar a la poca humanidad que había, el que vino a libertar al que estaba cautivo y oprimido por las tinieblas. Y el que no tiene sabiduría tampoco tiene a Cristo. El que ama las añadiduras amará el mundo. El que ama la sabiduría amará a Cristo. Y por eso yo puedo ver a mucha gente con grandes ministerios, pero que no tienen crecimiento, porque ellos están viéndolo de una lógica humana, porque ellos lo están viendo de una lógica natural. Pero lo que viene de Dios es espiritual, y cuando le presta atención a la palabra de Dios y te llenas de ella y la meditas de día y de noche, tu mente cambia. ¿Por qué? Porque caminas hacia la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Debemos de comprender 2 cosas muy importantes. Ni las buenas ideas ni las buenas intenciones están sobre la voluntad de Dios. Siempre debemos de buscar la voluntad de Dios, reconocerlo en todos nuestros caminos, y es la garantía del éxito. Porque hay cosas que el panorama nos hace verlas muy bonitas y muy buenas, pero su final es un caos. Su final es una tristeza. Por eso la Escritura dice que no mires el inicio, sino el final. Y siempre estamos viendo el inicio y estamos pensando: me está yendo bien. Y levanto que más sueca mai. Pero en realidad te estás hundiendo poco a poco. Que te estás acostumbrando a eso, que te estás acostumbrando de estar en tierra firme a estar en tierra movediza, y te vas hundiendo. Tu integridad ya no es la misma, tu santidad ya no es la misma, tu amor por Dios ya no es el mismo. Justifica las cosas cuando usted es el que ocupa de que Dios lo justifique. No necesito justificar nada, necesito que Él me justifique. Y cuando eres justificado por Dios, tus palabras serán justas, tu accionar será justo, porque el hombre justo tiene palabras justas. El problema es que nos apartamos de la justicia de Dios. En el Salmo 73, y dice el salmista Asaf: en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Y por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El impío tiene una vana manera de estar bendecido, pero en realidad no lo es. Porque un impío pudo llegar a tener su carro, su casa o más, pero tú no sabes si lo que llegó a tener será para su maldición eterna. ¿Cuánta gente millonaria vi pasar por Estelí? Unos se dispararon un balazo y murieron. Otros fracasaron y otros murieron, no sé de qué enfermedad, pero sus hijos están en lo peor. Gente que tenía mucha influencia, gente que tenía mucha economía, pero se olvidaron de dejar un legado. Y cualquiera puede heredar a alguien, y puede dejarle una casa, y puede regalarle un vehículo, y puede darle una carrera. Pero un legado es más que una herencia. Un legado será aquello que lo va a mantener en el camino del Señor. Por eso Salomón, nosotros lo vemos haciendo una oración y diciéndole que le prometiste a mi padre
lo que le diste como legado para la generación de mi padre es lo que yo quiero. Tú se lo prometiste a él y tú me lo tienes que dar. No era una exigencia, era un compromiso de parte de Dios. Era una alianza de parte de Dios. ¿Con quién? Con la generación de David. Y nosotros somos parte de esa generación de David. Y si somos parte de la generación de David, entonces somos adoradores. Y aquel que sabe adorar a Dios, entonces es de la tribu de Judá. Es aquel que va a tener victoria. Es aquel que tendrá éxito. Es aquel que va a encontrar grande sabiduría en Dios. Y dice, tuve envidia. No puedes tener envidia. Y si tienes envidia, ve ante Dios. Porque otro prospere, no tengas envidia. Porque otro tiene bicicleta y usted no la tiene, no tenga envidia. Porque aquel tiene su casa propia, no tenga envidia. Si usted sigue rentando, dele gloria a Dios. Y si un día Dios le va a dar su casa, dele gloria a Dios. Y si un día Dios le va a dar su bicicleta, gloria a Dios. Y si un día le va a dar un carro, sea gloria a Dios. Pero el primer lugar tiene que estar Dios, porque es mejor un bocado en seco que la casa llena de provisión y en contienda. Cuando me casé, yo decía, si yo me voy a casar, lo que yo no quiero es pleito en mi matrimonio. Y era mi oración y mi oración y mi oración. Porque tú te imaginas casado, te levantas con él o con ella y comienza la guerra. Parece como que ese es el canto diario y la comida diaria. Eso no creo que sea vida. Y la paz dentro del matrimonio no se puede comprar. Porque tú le puedes dar millones a un hombre y el hombre se va a comportar de igual forma, porque lo que no tiene es sabiduría. Porque lo que no tiene es inteligencia. Pues su sabiduría y su inteligencia es animal y diabólica. El humanismo está dentro de él. Pero cuando llega Dios a tu corazón, así como lo hizo con David, por amor a David tu padre, lo voy a hacer contigo, Salomón. O sea, tú estás dejando un legado y estás cortando una maldición, porque te has metido en la sabiduría de Dios y has entrado en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Mira esto, el evangelio no es una cuestión de magia, es una cuestión de trabajar en aquello que está desordenado para ordenar. No es una cuestión de decir, ¿y para dónde te la llevas, mujer o hombre? Para la iglesia con la Biblia. ¿Qué? La Biblia es la Biblia. Se la sabe el diablo y mejor que yo. Tú vas a cambiar si esta palabra vive en ti, si esta palabra se hace vida en ti, si esta palabra es la que meditas de día y de noche. El cambio va a venir a tu vida y te vas a encontrar con una verdad. Tu familia, generación, descendencia no cambia, porque no tienes la sabiduría de parte de Dios. Ahora, no es el lugar donde estés, no es el lugar donde tú trabajas, porque el profeta Daniel entró a Babilonia, pero él decidió que Babilonia no entrara en él. Tú puedes estar trabajando en un mercado, tú puedes estar trabajando como soldado, y eso no quiere decir que te va a corromper. Porque cuando la sabiduría y la ciencia entra en el corazón del hombre, será grata ante los ojos de Dios, y mirarás de parte de Dios la bendición de Dios. Entonces es una cuestión de que yo voy a tomar mi decisión de cómo voy a vivir. José tomó la decisión de cómo vivir. Estaba en la cárcel, pero vivió como un santo. Estaba donde Potifar, pero vivió como un santo. Lo vendieron como esclavo, pero vivió como un santo. Yo no sé si usted decide vivir como un santo. Será una decisión propia suya. Me he dado cuenta algo yo, que mi tropiezo más grande siempre ha sido mi lengua. ¿Y eso de dónde lo saca, pastor? La lengua de nosotros es terrible, hermano. Dice que pasea la tierra. Dice que es peor que el fósforo, que es peor que el fuego, que se enciende grande bosque. La Biblia dice que el que refrena su lengua puede refrenar todo su cuerpo. El dominio está en la lengua.
Porque cuando las emociones, que es la carne, se revuelve, cuando los sentimientos, que es la carne, se revuelve, tú le dices a la lengua: está revuelta mis emociones y mis sentimientos, pero no puede más mis sentimientos y mis emociones, puede más el espíritu. El espíritu, yo estoy crucificado con Cristo juntamente, y no voy a hablar lo que no debo de hablar, no voy a decir lo que no debo de decir. Y no importa si estoy con dos, con uno, con mi hermano, con mi amigo, debo de vivir con esa lengua en su lugar. Porque con la lengua que usted bendice a Dios, no puede bendecir al diablo. Porque la escritura dice que toda palabra que sale de nuestra boca es escrita en los cielos. En otras palabras, cada palabra que hemos mencionado, para bien y para mal, los ángeles ahí los tienen. Oh, gloria a Dios. Y lo están viendo. Y con ellos mismos te libertan y con ellos mismos te condenan. Por eso debes de saber que si tu lengua va a bendecir a Dios, que la bendiga de corazón. Dice un gran hombre de Dios que oyó una voz que le preguntó: Fulano, ¿estás contento con lo que tenés? Sí, le dice: tengo carro, tengo casa, tengo comida, tengo familia, tengo esposo, estoy feliz. Y era un gran maestro de la Biblia. Y dice que de repente se le apareció otro maestro y lo toma Dios en lengua y le dice: dice el Señor que si te vas a conformar con lo que tenés, y así te dice el Señor que hagas esto y que hagas esto. Dice que se levantó después de la cena que tenía y se fue a hacer eso. Y pasaba por la mañana y por la noche haciendo eso. Y de repente vino una gloria repentina que algo lo envolvió. Hay cosas que estamos haciéndolas mal. Por eso la gloria no nos ha envuelto. Por eso el depósito de nosotros está seco. Por eso nuestra lámpara muchas veces está alumbrando, pero está seca y necesita ser llena. Pero si hay algo que necesita, es que sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto, para que en los momentos difíciles de la vida podamos saber cómo corresponder, cómo hablar y cómo actuar. Admiro a mucha gente por sus decisiones, por sus actitudes, porque ellos pueden entender que es por amor el evangelio. Y que el que recompensa se llama Dios, que el que bendice se llama Dios. Y Dios puede cerrarte las ventanas de los cielos a ti. Y si te las cierras a ti, es posible que Dios diga: hijo, no te voy a dar a ti. Pero es posible que Dios diga: te las voy a abrir a ti, y se abran tus ventanas. ¿Sabe algo? Yo logro comprender lo que pasó con Elías. Y es que Elías abrió una ventana, y no la abrió para una persona, sino para un cuervo. Y el cuervo traía carne fresca porque la necesitaba, y Dios se la solicitó al cuervo para que le diera de comer a Elías, para que Elías pudiera reaccionar y saliera de ahí y alcanzar sabiduría y entendiera que de él dependía todo, que no era una palabra de un hombre y una mujer que iba a acabar con su ministerio. Dígale al vecino: decisiones. Dígale al vecino: primer decisión, busca la voluntad de Dios. Dígale: el malvado no busca la voluntad de Dios. En Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Como segundo, es agradable a Dios. Proverbios 16:2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Hay cosas que yo he dicho: voy a hacer esto, y Dios me dice: apártate de ahí, quítate de ahí. Y me habla 1, 2 y 3 veces, porque muchas veces uno es terco y te dice: quítate, porque en mi opinión es buena. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero Jehová pesa ¿qué? Los espíritus. Tercero, estoy confiando en Dios. Habrá noches oscuras, pero la pregunta es: ¿estoy confiando en Dios? Habrán momentos difíciles, estoy confiando en Dios. Proverbios 16:3: encomienda a Jehová su obra, y tus pensamientos serán como afirmados. O sea, tendrás una certeza y seguridad, tendrás una fe.
Estarás seguro de lo que estás haciendo. Tus pensamientos serán de seguridad y no de temor. Tus pensamientos serán de seguridad, oh gloria a Dios, y no de ambivalencia. Estarás seguro por dónde vas, por dónde caminas. Estarás seguro que el ángel de Jehová te acompaña, que va delante de ti. O sea, esa es la fe de alguien que practica la justicia de Dios. Esa es la fe de alguien que le cree a Dios. Esa es la fe de alguien que confía en Dios. ¿Será correcto mi actitud? Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Muchas veces tomamos decisiones en nuestra vida que no están basadas en la sabiduría ni en la voluntad de Dios, sin nuestra soberbia, en nuestra altivez, en nuestro ego dañino o dañado, y nos alejamos de nuestros amigos. Nos alejamos de las personas que más amamos y renunciamos a buenos lugares que Dios nos quiere posicionar.